Después de más de una década juntos y planes de formar una familia, descubrí que mi esposa mantenía una relación secreta con su ex de la secundaria mientras fingía querer tener un hijo conmigo. Yo, 38M, estuve con mi esposa, 35F, durante casi 12 años. Nos conocimos en una reunión de amigos mutuos en Phoenix, Arizona, cuando ella aún vivía con sus padres y yo recién me había mudado por trabajo. Desde el principio tuvimos esa conexión que muchos dicen que solo pasa una vez en la vida. Había chispa, había risa, había compatibilidad. Ella era divertida, dulce, con los pies en la tierra. O eso creía. En serio, era de esas personas que te hacen pensar que sí existe el alma gemela. Salimos durante 3 años y después nos casamos en una ceremonia sencilla, con familia y amigos, al aire libre. Fue uno de los días más felices de mi vida, y lo digo con total honestidad. Desde el comienzo de nuestro matrimonio, los dos teníamos claro que queríamos tener hijos. Era una conversación recurrente. Decíamos que queríamos al menos 2, que uno sería muy solitario. Hablábamos de nombres, de colegios, hasta de reglas para el uso del celular en la adolescencia. Ya sabes, esas conversaciones medio tontas pero llenas de ilusión. El plan era esperar un par de años para estabilizarnos económicamente, ahorrar para una casa y entonces empezar la búsqueda. Y todo iba bien, al menos en apariencia. Nos mudamos a las afueras de Denver, Colorado, después de que me ofrecieron un ascenso en mi trabajo en ingeniería. Compramos una casa en un vecindario tranquilo, con buenos colegios alrededor y muchos parques. Era el lugar perfecto para criar niños. Pero empezaron a pasar cosas raras. No fue de un día para otro, más bien como una grieta lenta que se fue abriendo sin que me diera cuenta. La primera bandera roja, y me duele no haberlo notado en su momento, fue cuando empezamos a intentar tener un bebé y ella siempre ponía excusas para no tener relaciones en los días fértiles. Ella fue quien me propuso intentarlo en serio al principio de 2022. Marcó las fechas en una app de su teléfono, hasta imprimió una tabla de ovulación que pegó en el refrigerador. Pero cada vez que se acercaba a la ventana de fertilidad, algo pasaba, o estaba cansada, o le dolía la cabeza, o estaba estresada del trabajo. Yo no quise presionar, porque sé que el estrés no ayuda en esos procesos, pero la contradicción entre su entusiasmo inicial y su falta de acción comenzó a carcomerme por dentro. Un día, lo recuerdo perfectamente, estábamos sentados viendo televisión, y le dije que quizá deberíamos ir juntos a un médico para ver si todo estaba bien. No era una acusación, era una sugerencia, pero ella se puso a la defensiva de inmediato. Me dijo que si tenía problemas, ella no quería enterarse porque se sentiría rota. Que ya tenía suficiente presión con su carrera y que no quería que el tema del bebé se volviera una obsesión como en esas parejas que se arruinan por intentarlo demasiado. Yo, como un idiota enamorado, me tragué todo y le dije que estaba bien, que lo importante era que estuviéramos bien nosotros. Lo que no sabía en ese momento es que ella ya había comenzado una relación paralela con su ex de la preparatoria, alguien con quien yo sabía que había salido, pero que siempre me dijo que era una historia de adolescentes, que había terminado mal y que nunca más volvieron a hablar. Resulta que no solo habían hablado, sino que llevaban viéndose desde hacía meses. Él vivía en Las Vegas, a unas 8 horas en auto, y ella había comenzado a hacer viajes de trabajo a Nevada cada tanto, diciendo que eran reuniones presenciales de su empresa de diseño gráfico que preferían hacer en persona para reforzar el equipo creativo. Me lo vendía tan bien que hasta le deseaba suerte antes de irse. Dios, qué estúpido me siento ahora. Todo empezó a desmoronarse hace poco, cuando una de sus mejores amigas, con quien yo tengo una relación cordial, me escribió un mensaje largo por Instagram. Básicamente me dijo que no podía seguir callada, que yo no me merecía lo que estaba pasando y que si quería saber la verdad, debía revisar el historial de ubicaciones de Google de mi esposa. Al principio no lo creí. Pensé que era una broma, o una confusión. Pero algo en mi estómago me dijo que no ignorara eso. Esa misma noche, mientras mi esposa se bañaba, agarré su laptop, ella solía dejar su sesión abierta, y abrí Google Maps. En la parte de tu cronología, empecé a revisar fechas al azar de sus supuestos viajes de trabajo. Lo que encontré me dejó helado. Ubicaciones en Las Vegas, restaurantes, hoteles, caminatas nocturnas por el Strip. Y no solo una vez. Había ido al menos 5 veces en 3 meses, y ninguna de esas veces coincidía con lo que me había dicho. Todo encajaba demasiado bien como para ser coincidencia. Copié las ubicaciones, las guardé. Tomé fotos con mi teléfono. Me encerré en el baño y me senté en la tapa del inodoro, temblando. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Esa noche dormí a su lado, fingiendo estar resfriado para no tener que hablar. Ella me abrazó como si nada. Como si no llevara meses viéndose con otro tipo a mis espaldas mientras yo pensaba que estábamos intentando formar una familia. Después de esa noche, algo en mí cambió. Ya no podía mirarla igual, no podía tocarla sin sentir repulsión. Todo lo que antes me parecía normal, su sonrisa, sus bromas, la manera en que se ponía mi camiseta para dormir, ahora me sabía a falso, a montaje. Me convertí,
sin querer, en una especie de detective casero. Revisaba todo, su correo, sus redes sociales, el historial de navegación en su laptop. Me sentía sucio haciéndolo, pero más sucio me sentía conviviendo con alguien que claramente me estaba traicionando en todos los niveles posibles. Y cuanto más escarbaba, más mierda salía a la superficie. Una noche, revisando su bandeja de entrada, encontré algo que me revolvió el estómago. Un correo con asunto mi amor enviado desde una cuenta de Gmail sin foto de perfil. Era una conversación entera. No solo mensajes recientes, sino meses y meses de correos archivados. Ella lo llamaba mi cielo, mi eterno y otras cursilerías que nunca usó conmigo. Le contaba cosas de nuestro día a día como si él fuera su pareja principal y yo un actor secundario. Le mandaba selfies desde nuestra cama, desde nuestro maldito sofá. Fotos del jardín que yo había plantado, de la cocina que yo remodelé. Y lo peor, hablaban de mí como si fuera un idiota ciego y torpe, como si yo fuera una especie de estorbo en su historia de amor prohibido. En un momento de la conversación, él le preguntaba si había pensado en dejarme. Y ella le respondió algo que se me quedó grabado como una maldición: aún no. No hasta que resuelva lo del dinero y la casa. Él no sospecha nada, puedo manejarlo. Puedo manejarlo. ¿Te imaginas leer eso de la persona con la que dormís cada noche, con la que hiciste planes, a la que pensabas darle hijos? Esa frase me destruyó. Me hizo sentir como un accesorio, como una cuenta bancaria con piernas. A los pocos días, un viernes por la tarde, ella me dijo que tenía otra reunión de trabajo en Las Vegas. Ya no podía seguir actuando, no con todo lo que había leído. Así que le dije que sí, que claro, que le deseaba suerte. La dejé ir, pero apenas se subió al auto tomé mi mochila, metí ropa suficiente para un par de días, agarré las llaves del segundo carro y empecé a manejar sin rumbo. No sabía exactamente qué hacer. Solo sabía que no podía estar en esa casa ni un minuto más. Terminé quedándome en casa de mi hermano mayor, que vive en Aurora. Le dije que necesitaba desconectar, que estábamos pasando por una mala racha. No le di detalles. Me daba vergüenza. Esa noche, mientras me tomaba una cerveza en su patio trasero, decidí que ya era suficiente. Que esto no era un bache. Era una traición absoluta. Lo más jodido es que, incluso con todo lo que sabía, había una parte de mí que seguía buscando excusas para ella, que quería entender el porqué. ¿Me dejó de querer? ¿Se enamoró de nuevo de ese tipo? ¿Nunca me amó de verdad? ¿Solo me usó? Todas esas preguntas me daban vueltas y vueltas sin parar. El silencio dolía, pero la incertidumbre dolía más. El sábado por la mañana, volví a casa antes de que ella regresara. Necesitaba respuestas. Quería verla a los ojos y confirmar que todo lo que había leído no era parte de una pesadilla. Entré, revisé su habitación, abrí su closet. Nada raro. Pero cuando fui al garaje, noté que había una maleta que no había estado allí antes. La abrí. Ropa interior nueva, regalos. Y una nota escrita a mano, por si decides quedarte más tiempo. No estaba dirigida a mí, obviamente. Ese fue el momento exacto en que dejé de llorar por dentro y comencé a llenarme de rabia. Cuando ella volvió el domingo por la noche, entró como si nada. Besito en la mejilla, sonrisa cansada. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Me preguntó cómo estuvo mi finde. Le dije que tranquilo. Estuve a punto de explotarle todo en la cara ahí mismo, pero algo me detuvo. Algo me dijo que todavía no. Que necesitaba jugar a su juego un poco más. Ver hasta dónde estaba dispuesta a llevar la mentira. Esa semana, instalé una cámara en el garaje y una grabadora en el escritorio donde ella a veces trabajaba desde casa. Me sentía como un espía en mi propio matrimonio, pero ya no confiaba en nada. 2 días después, capté una llamada. Era él. La forma en que hablaban me hizo darme cuenta de que lo suyo no era solo físico. Había conexión emocional. Proyectos. Planes. Me hablaban como si fuera un idiota sin alma. Decían que podían aguantar unos meses más y que después todo se resolvería. Él incluso le preguntó si ya estaba haciéndosela estéril conmigo, y ella se rió. A partir de ese día, ya no hubo vuelta atrás. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Se sintió como si me hubiera estado ahogando lentamente durante meses, y de repente, en lugar de salir a la superficie a tomar aire, alguien me hundiera aún más, con una mano firme en el cuello. Y esa mano era la de ella. La mujer que alguna vez pensé que sería la madre de mis hijos. La que conocía cada rincón de mi alma y sabía exactamente dónde dolía más. Yo, que siempre había sido un tipo tranquilo, paciente, incluso ingenuo, comencé a pensar como un tipo que ya no tenía nada que perder. Pero no iba a explotar a lo loco. No iba a gritarle, ni armarle un escándalo. No. Ella había jugado su juego en silencio durante más de un año. Yo podía jugar también, pero mejor. Más calculado. Empecé por hablar con un abogado. No soy millonario, pero con el tiempo había ahorrado bastante. Y lo más importante, la casa estaba a mi nombre. ¿Toda? ¿Entera? Ella insistió en no figurar en la escritura cuando la compramos porque, según dijo en su momento,
era más fácil en temas de impuestos. En su momento lo vi como una muestra de confianza. Hoy lo veo como su error. Le mostré al abogado todos los correos, capturas de pantalla, ubicaciones de Google, audios, grabaciones. Todo. Tardó como media hora en reaccionar porque no podía creer que tuviera tanta evidencia junta. Me dijo que, por más que fuera un caso emocionalmente jodido, yo estaba en una posición sólida si quería proceder con el divorcio y dejarla literalmente con las manos vacías. Y en ese momento no me tembló el pulso. Le dije, quiero el divorcio. Pero no se lo voy a decir todavía. Quiero que lo reciba por sorpresa, igual que lo recibí yo todo este tiempo. Durante ese mes seguí fingiendo. Fingía que estaba bien, que seguía ilusionado con ser padre, que no pasaba nada. A veces incluso me inventaba tareas fuera de casa para poder ir a respirar un poco, porque compartir techo con alguien a quien ya no reconoces es una forma muy sutil de tortura. Comenzás a notar cosas que antes no veías, o que tal vez tu mente evitaba aceptar. El olor de su champú me molestaba. La forma en que dejaba la taza de café mal puesta en el fregadero me parecía un símbolo de todo: desinterés, falta de respeto, descuido. Ya no era solo una traición sexual o emocional. Era como si yo estuviera atrapado en la casa de alguien que me veía como un estúpido con billetera. Lo que más me costaba era verla dormir. Porque ahí estaba, boca arriba, con la respiración tranquila, con esa expresión de paz que solía amar. Y yo, acostado a su lado, mirando al techo, sabiendo que cada vez que cerraba los ojos probablemente soñaba con él, que mientras yo sufría en silencio, ella se aferraba a su doble vida como si nada. Yo me preguntaba todo el tiempo si alguna vez me había amado de verdad, si alguna vez había sido feliz conmigo, si alguna vez realmente quiso tener hijos o si todo fue una actuación desde el principio. Me preguntaba si ella era simplemente otra persona cuando estaba conmigo o si siempre fue esa versión fría, manipuladora, calculadora. Me dolía más la duda que las pruebas. Un fin de semana, fingí estar enfermo. Me metí en cama todo el sábado. Ella me preparó una sopa y me trajo té, y en ese momento sentí algo tan grotesco que casi me hace vomitar. Ver cómo me cuidaba mientras se acostaba con otro tipo era surrealista. Esa noche, desde la cama, escuché cómo se encerraba en su estudio a hablar por videollamada. Lo supe porque al día siguiente vi el reflejo del anillo de luz en la ventana desde afuera. Lo usaba solo para llamadas importantes. Después verifiqué las grabaciones y ahí estaban otra vez, las risas, los planes, la parte donde le dice que yo ya estaba emocionalmente desgastado y que no tardaría mucho en ceder. Decidí que tenía que contarle a alguien. Ya no podía con esto solo. Llamé a mi mejor amigo desde la universidad, que ahora vive en Texas. Le conté todo. Al principio pensó que estaba exagerando, porque conocía a mi esposa y siempre la había visto como una mujer perfecta. Pero después le mandé pruebas. Las escuchó en silencio. Y lo único que me dijo fue: esto no es solo infidelidad. Esto es una estafa emocional a largo plazo. Vos fuiste un proyecto para ella. Y esa frase se me metió en la cabeza como un virus. Un proyecto. Fue ahí donde dejé de sentir tristeza y comencé a planear mi salida como un soldado herido que ya no pelea por amor, sino por dignidad. Lo primero que hice fue sacar todas mis cuentas conjuntas del banco. No había muchas, pero moví todo el dinero a una cuenta nueva, solo a mi nombre. Cambié contraseñas de correos que ella nunca usaba pero que tenían acceso a mis plataformas. Desactivé su tarjeta adicional de crédito, una que ella usaba para compras personales. Todo esto lo hice sin decirle nada. Me daba igual si lo notaba. De alguna forma, quería que comenzara a sentir que el piso se movía, aunque no supiera por qué. Y entonces llegó el día. El abogado me avisó que ya estaba todo listo. Solo faltaba una firma más y él se encargaría de que ella recibiera los papeles del divorcio en mano. En su oficina. A las 9:30 de la mañana, un martes cualquiera. El lunes por la noche la invité a cenar. Pedí sushi. Hablamos de cosas banales. Me reí con ella, incluso. Una risa falsa, pero necesaria. Esa fue la última vez que compartimos algo como pareja. El martes por la mañana, me levanté antes que ella. No dormí en toda la noche. No podía. Me la pasé viendo el reloj, como si estuviera contando los minutos para que todo se derrumbara de una vez por todas. A las 8, preparé café, como lo hacía siempre, para que no sospechara nada. Lo dejé en la cocina, le di un beso en la frente mientras aún dormía, una costumbre que había tenido por años, y salí de la casa. No fui a la oficina. Me quedé en un café al sur de la ciudad, esperando. No quería estar cerca cuando recibiera los papeles. No quería verla llorar, ni gritar, ni mentir otra vez. No quería darle la mínima chance de defender lo indefendible. A las 9:42 me llegó el mensaje del abogado. Servida. Así, con una sola palabra, mi matrimonio oficialmente comenzó a morir. Según me contó después el abogado, ella entró a la oficina como cualquier otro día, saludó a sus compañeros, se sentó en su escritorio, abrió su laptop. Y entonces apareció la mujer que contratamos para entregarle el paquete. Frente a todos,
Nombre completo, documentos, cita en la corte, solicitud formal de divorcio. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una cara completamente desfigurada por el pánico, como si alguien acabara de prenderle fuego a su mundo de papel. A mí me temblaban las manos, aunque ya lo tenía decidido. Aún así, verlo hacerse real fue una experiencia fuera del cuerpo. Era como si estuviera viendo a otro tipo tomar decisiones por mí. Como si yo solo fuera el espectador de una película demasiado personal. No volví a casa ese día. Me fui directo a casa de mi hermano otra vez. Le conté todo. Absolutamente todo. Incluso las partes más humillantes. Y él me escuchó sin interrumpirme, con una mezcla de rabia y tristeza en la cara. Después me abrazó como si fuera un niño de 10 años. Me dijo, ya está, loco. Ya no tenés que aguantar más. Esta mina se cagó en vos, y vos diste todo. No te culpes más. Pero eso era justo lo que no podía evitar, culparme. Me culpaba por no haberlo visto antes, por confiar ciegamente, por no hacer más preguntas, por no haber revisado su teléfono cuando tuve sospechas, un año atrás. Me culpaba por seguir queriendo formar una familia con alguien que me estaba mintiendo en la cara. Y sobre todo, me culpaba por seguirla amando, a pesar de todo. Esa noche me escribió. No una, ni dos. Me dejó como 8 mensajes, uno tras otro. El primero era puro desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Por qué me están entregando estos papeles? ¿Qué pasa? El segundo cambió de tono. ¿Es una broma? Decime que es una jodida broma. Después vino la negación. No entiendo nada. ¿Podemos hablar, por favor? Luego la culpa. Si hice algo mal, lo podemos arreglar. No hace falta llegar a esto. Te amo, no me hagas esto. Y, finalmente, la furia. Ah, ya veo. Te querés deshacer de mí como si fuera basura. Sos un cobarde. Me arruinaste la vida. No respondí ninguno. No tenía nada más que decir. Lo dicho en silencio pesa más que 1000 palabras. Lo único que hice fue dejarla en visto. Quería que supiera que lo leí. Que estaba al tanto de su desesperación. Pero que no iba a caer otra vez en el juego de sus emociones artificiales. Ya no. Esa misma semana, pasaron cosas que no me esperaba. Gente que antes me sonreía con hipocresía empezó a llamarme para decirme que nunca confiaron del todo en ella. Incluso una excompañera de trabajo suya me escribió para contarme que, hace meses, la habían escuchado hablar por teléfono con un tal Lee, el tipo de Las Vegas, diciéndole que pronto estaría libre y que solo tenía que aguantar un poco más. Esa mujer me dijo que no quería meterse, pero que ahora se arrepentía. Tarde, le dije. Pero gracias igual. Lo más jodido fue cuando recibí una llamada del tipo. Sí. Él me llamó. Me agarró por sorpresa. Estaba manejando cuando vi un número desconocido. Atendí sin pensar, y era su voz. Su acento. Me dijo que solo quería hablar, aclarar las cosas, que todo se le fue de las manos, que él pensaba que yo estaba al tanto de la situación, que ella le había dicho que estábamos separados, que dormíamos en cuartos distintos, que ya no había amor, que solo era cuestión de tiempo. Le corté sin decir una palabra. Minutos después me mandó un mensaje. No era mi intención causar daño. Pensé que ella era libre. Lo siento, de verdad. Otra vez, silencio. ¿Qué podía decirle? Gracias por cogerte a mi esposa mientras yo hacía planes para ser papá. Volví a casa ese fin de semana, por primera vez desde que la servimos. Ella no estaba. Me enteré que se había ido a casa de sus padres en Tucson, según su hermana. La casa se sentía diferente, vacía, pero no por la ausencia de gente, vacía como cuando un lugar deja de ser un hogar. Me senté en el borde de la cama y lloré, no solo por la traición, sino porque esa habitación alguna vez fue un lugar feliz, porque alguna vez me sentí amado ahí. Porque el sueño de una familia había muerto entre esas 4 paredes. Guardé algunas de sus cosas en cajas. No las toqué demasiado, solo lo justo. Dejé sus fotos, sus libros, su ropa, todo lo que ya no me pertenecía. Y esa noche, dormí solo por primera vez en mes. La semana siguiente fue un mar de silencio. De esos días en los que no sabes si te estás recuperando o simplemente entumecido. No lloraba, no me enojaba, solo existía. Me levantaba, me duchaba. Comía algo, respondía correos del trabajo y después me sentaba a mirar por la ventana como si esperara que algo cayera del cielo y me dijera cómo seguir. Estaba en piloto automático, y el problema de estar así es que tenés demasiado tiempo para pensar. Para repasar cada escena, cada palabra, cada vez que ignoraste una intuición, cada sonrisa falsa que le creíste porque no querías aceptar que alguien que amás pudiera hacerte tanto daño con tanta frialdad. Ella seguía escribiéndome, no cada día, pero de forma constante. A veces mensajes largos, otras veces notas de voz llorando, suplicando. Me decía que no había sabido manejar la situación, que lo de ese tipo había sido una confusión, una especie de crisis emocional, y que pensaba dejarlo pronto, que me seguía amando, que no se imaginaba su vida sin mí, que podía explicarme todo si le daba una sola oportunidad de hablar.
El clásico discurso de quien ya no controla el juego y quiere volver a mover las piezas. No respondí ni una sola vez. Lo que sí hice fue seguir adelante con el proceso de divorcio. El abogado ya estaba coordinando fechas, notificando a la corte, y preparando la división formal de bienes. Y aunque ella no figuraba como dueña de la casa, aún había ciertas cosas legales que procesar por los años de matrimonio, como los bienes compartidos, los aportes mutuos, etc. El tema de la pensión alimenticia no iba a aplicar porque no teníamos hijos, gracias al cielo, pero sí teníamos algunas inversiones menores que debíamos liquidar. Fue ahí cuando me enteré de otro detalle que me tiró un baldazo de agua fría. Había vaciado una de nuestras cuentas conjuntas 6 semanas antes. Una cuenta que usábamos para ahorrar para el bebé, supuestamente. Se había llevado más de $11.000. Y ni una palabra me dijo. Ni una explicación, ni una nota. Nada. Cuando mi abogado le preguntó por ese movimiento, ella respondió, por medio del suyo, que ese dinero lo necesitaba para resolver asuntos personales. Imagínate el nivel de cara dura. No solo me engañaba, sino que me robaba. Porque eso fue, un robo disfrazado de necesidad emocional. Aún así, había una parte de mí que se seguía preguntando cómo llegamos a eso. Cómo pasamos de ser una pareja sólida, que hablaba de adoptar si no podíamos concebir, a esto, yo sentado en una oficina de abogados, ella llorando en audios, y un extraño en Las Vegas como el tercero en discordia. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿O nunca me amó del todo? ¿Qué fue real? Un día, cansado de las preguntas sin respuesta, decidí hablar con alguien más que estuviera cerca de ella, su hermana menor. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero ella siempre fue neutral, directa, sin dramas. La llamé. Al principio sonó incómoda, pero después aceptó hablar conmigo en persona. Nos encontramos en un café de Tempe. Me dijo, sin rodeos, que ella tampoco entendía cómo su hermana había hecho lo que hizo, que sabía que algo andaba mal desde hacía meses, pero que nunca imaginó que hubiera llegado a ese punto. Y entonces me soltó algo que me dejó paralizado. Lo de ese tipo en Las Vegas no es tan nuevo como crees. La miré, confundido. Ellos se reencontraron hace más de 2 años, en una boda de una amiga nuestra. Y desde entonces empezaron a hablar, poco a poco. Primero como amigos, después como algo más. Yo lo supe por accidente. Le vi un mensaje cuando fuimos juntas de compras. Ella me juró que era solo un coqueteo tonto, y que vos eras el hombre de su vida. Pero después vi cómo empezó a cambiar. Cómo empezó a mentir más, a quedarse callada. Y te juro, me arrepiento de no haberte dicho nada. No supe qué decirle. Agradecí su honestidad, claro. Pero sentí que cada palabra suya era otra piedra más en la mochila que ya no podía cargar. Ella me miró a los ojos y dijo, vos la amabas. Eso era obvio. Pero ella, siempre estuvo rota por dentro. No supo valorarte. Vos no tenés la culpa de nada. Solo de amar demasiado a alguien que no sabía lo que quería. Y eso, por extraño que suene, me ayudó más que cualquier terapia. Los días siguieron. Lentamente empecé a recuperar una especie de rutina. Volví al gimnasio. Empecé terapia. Me reconecté con amigos que no veía hace años. Uno de ellos me dijo algo que también se me quedó grabado. Cuando te arrancan el alma, lo único que te queda es reconstruirte desde la piel hacia adentro. Y eso estaba intentando. Mientras tanto, el abogado me avisó que ella había aceptado los términos del divorcio, que no iba a pelear por la casa, que tampoco iba a reclamar nada más allá de lo mínimo necesario. Al parecer, ya estaba empezando a entender que lo había perdido todo, y que había sido ella quien se lo había quitado. En uno de sus últimos mensajes, sí, los seguía mandando, me escribió. Solo quiero que sepas que siempre te voy a amar. Pero estaba vacía. Y vos no lo viste. No sé si fue una forma de culparme, o de justificarse. Pero me hizo entender algo importante, hay gente que arrastra vacíos que ni el amor más puro puede llenar. Gente que prefiere destruir antes que sanar. Y por más que vos te mates tratando de salvar lo que tienen dentro, si ellos no quieren salvarse, te hunden con ellos. Las semanas que siguieron fueron raras. No había una sola emoción constante. Había días donde me sentía fuerte, casi invencible, como si hubiese superado el peor huracán de mi vida y ahora estuviera parado entre escombros con ganas de reconstruirlo todo desde cero. Pero también había otros días donde algo tan estúpido como ver una pareja con un cochecito en el parque me rompía por dentro. Me hacía pensar en todo lo que soñé, en todo lo que planeamos juntos y que ahora no eran más que cenizas. Me imaginaba empujando ese cochecito, y me daba bronca que ese tipo de imagen, que debería inspirar alegría, se me volviera amarga. Me robaron eso también. No el bebé, no el matrimonio. Me robaron la ilusión. Y no te das cuenta de cuánto necesitas una ilusión hasta que la perdés. Fue como si alguien hubiera apagado la luz y yo me quedara con la forma de la bombilla grabada en la retina, pero sin nada que iluminar. Mi terapeuta, sí, terminé yendo a una, me dijo algo que también me pegó fuerte. No estás llorando por la persona. Estás llorando por la historia que construiste con esa persona. Y tenía razón.
Porque si lo analizaba en frío, yo ya no extrañaba a ella. Lo que extrañaba era a quien yo creía que era ella. La mujer que me hacía reír con sus tonterías. La que se emocionaba con cada intento fallido de cocina. La que lloró la noche que firmamos los papeles de adopción voluntaria para un perro, como si fuera nuestro hijo. Pero esa mujer, o nunca existió, o murió hace mucho. Durante un par de meses, no supe de ella. Supuse que se había ido a Tucson definitivamente. No pregunté. Tampoco me interesaba saber. Pero lo que sí me seguía rondando era todo lo que quedó sin respuestas. ¿Por qué alguien que te dice que quiere formar una familia contigo termina destruyendo esa posibilidad de forma tan calculada? ¿Por qué fingir querer tener un hijo mientras te acostás con otro? ¿Por qué sostener una doble vida durante tanto tiempo y no soltar cuando claramente no querías estar? Tenía más preguntas que cierre. Una tarde de domingo, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja que no había visto antes. Estaba tapada por unas mantas viejas. Tenía su nombre escrito con marcador negro. La abrí con cuidado, pensando que sería algo sin importancia. Pero no. Era un diario. Sí. Un maldito diario de papel. Fechado. Con entradas que iban desde 2020 hasta apenas unos meses antes de que todo explotara. No me enorgullece lo que hice, pero lo leí completo. Y lo que encontré ahí me dejó helado. Era como leer un testimonio directo de su otro yo. Ahí estaba la verdadera versión de mi esposa, escrita por ella misma, sin filtros, sin máscaras. La que dudaba de nuestra relación, que decía que se sentía atrapada en la idea de ser madre, que me amaba como un hermano pero no como un hombre. Sí. Escribió eso literal. Lo quiero mucho. Es una gran persona. Pero no me lo imagino como el padre de mis hijos. No sé si me lo imagino como hombre. A veces siento que estoy viviendo con un hermano mayor, no con mi pareja. Cada línea era un puñal. No porque no tuviera derecho a sentir eso, todos podemos cambiar, todos podemos tener dudas, sino porque eligió mentirme mientras escribía todo eso en privado. Mientras me hablaba de buscar clínicas de fertilidad, mientras discutíamos nombres de bebés, mientras me abrazaba en la cama, pensaba que yo era un hermano. Eso me destruyó más que las fotos con el otro tipo. Más que los correos. Más que los audios sexuales. Porque eso no era un error de una noche. Era una verdad sostenida, alimentada, cultivada detrás de mi espalda mientras yo entregaba todo. Ella me dejó de amar. Pero no tuvo el coraje de decirlo. Y encima, al final del diario, había una entrada reciente, escrita con desesperación. Creo que lo arruiné todo. No sé por qué no lo dejé antes. No sé por qué me dejé llevar por ese otro mundo. Pensé que podía sostener ambos, pero no puedo. Y lo amo. Aunque ya no sé cómo. Me duele que ya no me crea. Me duele que me mire como si fuera una extraña. Yo lo arruiné todo. No sentí empatía. No sentí pena. Sentí rabia. ¿Ahora se daba cuenta? Después de arruinar años, de desgastar mi salud mental, de hacerme pensar que el problema era yo. Esa noche quemé el diario. Literal. Lo saqué al patio trasero y lo metí en un balde metálico, y lo vi arder hasta que solo quedaron cenizas flotando. Como mi matrimonio. Como mis ganas de entenderla. Me tomé una semana libre del trabajo. No por depresión, sino por necesidad de respirar. Me fui solo a Flagstaff, a una cabaña que un amigo tenía alquilada y me la prestó unos días. Y ahí, entre pinos y silencio, me dije algo que no me había permitido antes. No fue culpa mía. No era perfecto. Seguro me equivoqué 1000 veces como marido. Pero yo estuve presente. Yo aposté. Yo amé sin dobleces. Y si eso no bastó, no era porque yo no fuera suficiente. Era porque ella ya estaba vacía antes de empezar. Cuando volví a casa, lo decidí. Al volver de Flagstaff, entré a la casa y sentí algo distinto. No sabría explicarlo, pero el aire pesaba menos. No era felicidad, eso aún estaba lejos, pero era una especie de claridad que no había sentido en meses. Como si, por fin, el ruido bajara lo suficiente para poder escucharme a mí mismo. Había llegado el momento de cerrar capítulo. De verdad. No como esas veces que uno dice ya fue pero en realidad se queda esperando un mensaje, una disculpa, una explicación. No. Esta vez no había nada que esperar. Y si llegaba algo más de ella, ya no iba a importar. Esa misma noche, empecé a limpiar todo. Y cuando digo todo, hablo de una purga emocional completa. Cada rincón de la casa tenía algo de ella, una bufanda en el perchero, un par de zapatos en la entrada, una taza con su inicial, libros con anotaciones suyas, una vela perfumada que siempre usaba para leer, post-its con frases que alguna vez me parecieron tiernas, cosas pequeñas, invisibles para cualquiera, pero que para mí eran como heridas abiertas. Saqué cajas grandes del sótano y empecé a llenar una tras otra. No me detuve a leer ni a oler ni a revisar nada. Esta vez no. Cada objeto que me recordaba a ella iba directo a la caja. Frío, sistemático, mecánico. Como un quirófano emocional. Cuando terminé, tenía 4 cajas llenas. No las tiré de inmediato. Las bajé al garaje y las dejé ahí, como prueba visual de que ese ciclo estaba terminado.
Una especie de recordatorio físico de que había tomado el control de nuevo. Después de eso, empecé a cambiar cosas. No porque hicieran falta, sino porque necesitaba sentir que ese lugar ahora era solo mío. Pinté el dormitorio con otro color. Reorganicé los muebles del living. Tiré cortinas viejas. Compré ropa de cama nueva. Son cosas mínimas, sí, pero cuando pasas por algo así, necesitas gestos simbólicos. Porque si no transformas el espacio te devora. Y yo ya no quería que mi casa me recordara a un fantasma. Pasaron unos días sin noticias de ella. Silencio total. Y la verdad, se sintió bien. Raro, pero bien. Me concentré en el trabajo, empecé a salir más, incluso acepté un par de invitaciones que antes habría rechazado. Una tarde, después del gimnasio, me crucé con una excompañera de trabajo en el supermercado. Charlamos un rato, nos reímos, y me di cuenta de que podía mirar a alguien a los ojos sin sentir esa carga encima. Fue liberador. Pero, por supuesto, el silencio no duró mucho. Un martes por la noche, después de una jornada agotadora, me encontré con una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra en cuanto la vi. Abrí el sobre con manos pesadas. No quería leerla, no quería darle ese poder. Pero al final lo hice. Y, como esperaba, era otra carta de redención forzada. En 3 páginas mal escritas, me contaba que había vuelto a vivir con sus padres, que no había vuelto a hablar con el tipo de Las Vegas, que la relación fue un error, una fantasía, una vía de escape. Me decía que había comenzado terapia, que por primera vez en su vida se estaba enfrentando a su vacío, a sus contradicciones, que se arrepentía de no haberme dicho la verdad antes, que nunca quiso hacerme daño, pero que no supo cómo manejar la vida que se había construido a la fuerza. Quise amarte como vos merecías, pero no sabía cómo. Me acomodé en una vida donde todo parecía estar bien, pero por dentro yo estaba rota y no sabía cómo decírtelo sin romperte a vos también. Decía eso, pero seguía sin asumir nada concreto. No mencionaba la cuenta bancaria vaciada. No hablaba de las veces que me miró a los ojos y mintió descaradamente. No mencionaba las fotos sexuales, los audios, los planes a escondidas. Solo giraba en círculos con frases genéricas sobre dolor y arrepentimiento. Y al final, una línea que me revolvió el estómago. Si en algún momento podés perdonarme, aunque no volvamos a estar juntos, me gustaría que hablemos. Me haría bien escucharte, saber que todavía pensás en mí, aunque sea un poco. Todavía pensás en mí. Esa frase me dejó helado. Porque sí, claro que pensaba en ella, pero no de la manera que ella creía. Pensaba en ella como quien recuerda una herida profunda que está cicatrizando, pero que aún duele si la tocas demasiado. Como quien recuerda un incendio que casi te consume la casa. No por nostalgia, sino por precaución. No respondí. No la llamé. Lo que hice fue agarrar esa carta, meterla en la caja con las demás cosas suyas, y sellarla con cinta. Esa fue la última vez que toqué algo suyo. Días después, me llamó su hermana. Me dijo que ella estaba deprimida, que apenas salía de la habitación, que había bajado más de peso, que no era excusa, pero que le preocupaba verla así. Me preguntó si yo estaría dispuesto a juntarme con ella, para cerrar bien las cosas. Le dije que no y le aclaré que no lo hacía por resentimiento, sino porque no necesitaba nada más para cerrar. El cierre no era una conversación. No era una disculpa. Era su ausencia. La hermana entendió. Me agradeció por haber sido paciente, por haber estado tanto tiempo sin explotar, por no haberla expuesto públicamente. Y ahí me di cuenta de que, en el fondo, todos sabían. Tal vez no los detalles, pero sabían que había una falla estructural en ella, que yo solo fui el último en enterarme. Desde entonces, cada día ha sido un paso más. A veces retrocedo medio metro, sí. Hay noches donde me despierto con el corazón acelerado y el recuerdo de su risa clavado en la nuca. Pero después me levanto, respiro y sigo. Ya no estoy esperando nada. No quiero que vuelva. No quiero que me explique nada más. Solo quiero recuperar mi paz. Han pasado ya varios meses desde que comenzó todo esto, y aunque la historia no desaparece, ya no ocupa el centro de mi vida. Es raro explicarlo. No es que me haya curado del todo, no creo que uno se cure del tipo de herida que te deja una traición así, pero si aprendí a caminar con esa cicatriz sin que me frene. Antes me despertaba y lo primero que hacía era revisar si me había escrito, si había dejado algún rastro, algún intento de volver a mi vida. Hoy me levanto y pienso en lo que tengo que hacer, en mis metas personales, en cosas concretas. Ella ya no vive gratis en mi cabeza. Y eso, créeme, es una victoria. Hace poco firmamos los papeles finales del divorcio. Fue todo rápido, sin ceremonia ni drama. Su abogado coordinó con el mío, se fijó una fecha, y cada uno firmó por su cuenta. Nada de verse, nada de charlas de cierre, nada de esas escenas de película donde se abrazan entre lágrimas y se desean suerte. No, solo un par de firmas y listo. Una década entera resumida en unas páginas legales y un sello. Frío, pero justo. Y para mí, necesario. Después de eso, me tomé unos días para mí. Me fui a Portland, solo.
Siempre quise conocerlo con calma, y esta vez lo hice sin presiones. Caminé por el centro, probé cafés locales, visité librerías, hablé con desconocidos. Me sentí libre de una forma que no recordaba desde mis 20. Me reí solo en la calle por algo tonto, y por primera vez en mucho tiempo, esa risa no estaba cargada de tristeza. Era solo risa. ¿Pure? ¿Ligera? Me crucé con una pareja en el parque, una escena casi de postal, ella embarazada, él con la mano sobre su panza, hablando bajito. Durante un segundo, sentí que el nudo volvía. Pero no dolió como antes. Fue un recordatorio amable, como una palmada en la espalda que te dice lo vas a tener algún día, pero con quien sí te merezca. Porque ese es el aprendizaje más fuerte de toda esta mierda, uno no puede construir una vida entera con alguien que vive a media. Yo lo di todo. Tiempo, amor, confianza, futuro. Y del otro lado había alguien que nunca terminó de estar. Que me veía como un proveedor, un compañero funcional, pero no como un igual emocional. Y eso, por más que duela, no fue mi culpa. He vuelto a salir con gente. Nada serio todavía, pero me doy el permiso. Antes pensaba que nadie me iba a querer con este bagaje, con la desconfianza a flor de piel. Pero me di cuenta de que muchos llevamos cicatrices, solo que no siempre se ven. Y lo importante es no dejar que esas heridas dirijan nuestras decisiones. La próxima vez, porque sí, habrá una próxima, no voy a apurarme a imaginar un futuro. Voy a escuchar más, observar más. Y sobre todo, voy a escucharme a mí. Si algo no me cierra, no me voy a convencer de que soy yo el problema. Ya no. Hay algo más que no conté antes. Hace unas semanas, recibí un mensaje de una mujer desconocida por redes. Era la exesposa del tipo con el que mi ex estuvo. Me escribió con mucha educación, contacto. Me dijo que quería agradecerme por algo que dije en uno de los mensajes que le mandé cuando la contacté, hace meses. Le ayudó a entender que ella tampoco era la culpable, que el tipo era un experto en esconder su doble vida. Me conmovió. Porque fue como cerrar un círculo, dos personas completamente ajenas que, sin querer, compartimos el mismo infierno. También me confesó que ella, al igual que yo, está mejor ahora. Está conociendo a alguien nuevo. Y no lo contó con ese tono de mira lo feliz que soy, sino con calma, como quien encontró tierra firme después de estar a la deriva. Fue un buen mensaje. Me hizo bien. Me recordó que de todo se sale, incluso de lo que parece insoportable. Hoy, mientras escribo esto, estoy en mi casa ahora, por completo, y no siento tristeza. No hay drama. No hay odio. Solo un poco de cansancio emocional, de ese que queda después de una batalla larga. Pero también hay orgullo, porque estuve en el fondo, revolcándome en el lodo emocional, y logré salir sin perderme del todo. Soy más cauto, sí. Pero también más fuerte. Y aunque ella dejó un vacío, yo me estoy encargando de llenarlo con cosas reales, con vínculos honestos, con amigos que no desaparecieron, con proyectos nuevos, con versiones mejores de mí que antes no conocía.